Bienvenidos a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer uno de los concejos más septentrionales de todo nuestro Principado. Vamos a conocer su historia, su gastronomía y, por supuesto, su paisanaje. Hoy, con todos vosotros, el concejo de Castropol. Este concejo está situado en el extremo noroccidental de Asturias, frente a Galicia, emplazado en lo alto de un promontorio. Todo su terreno es llano en general, excepto hacia el sur, en donde se torna montañoso. Montaña y rasa costera configuran un territorio cuya superficie es de más de 121 kilómetros cuadrados, contando con una población que supera los 5.500 habitantes. El Porcía es su principal curso fluvial. Nace aquí pasando luego a bañar las hermosas tierras de Tapia de Casariego. Por su lado occidental, la ría de Leo penetra profundamente, sirviendo de frontera entre Asturias y Galicia. Es una ría navegable y uno de los estuarios mejor conservados de la región, siendo de interés la fauna avícola y su vegetación. Fue declarada Reserva Natural Parcial. Su capital tiene el mismo nombre que el del concejo, Castropol, poseyendo en su territorio otros núcleos de diversa importancia como Figueras, Barres, Tol, Piñera, San Juan, Seares o Presno, que hacen de este municipio un lugar inolvidable. El municipio de Castropol limita al norte con el mar Cantábrico, al oeste con nuestra provincia vecina Galicia, siendo la ría de Leo su divisoria. Al sur el concejo de Vegadeo y el de Villanueva de Oscos ponen sus lindes, y al este Boal, el Franco y Tapia de Casariego lo abrazan. Su paisaje es de una gran diversidad, encontrándonos con la cota más alta del territorio en la Sierra La Bobia, de 1.202 metros de altura, y la mínima a nivel del mar. Como en tantos lugares de Asturias, la importancia de la emigración ha sido determinante en este concejo, habitualmente hacia Argentina y especialmente hacia el Río de la Plata, dejando muestras del florecimiento de los indianos. Castropol guarda muchos secretos para el visitante. En este concejo vecino de Galicia podemos encontrar playas solitarias y hermosas, así como disfrutar de paseos por sus bellos bosques. Poblada por los segobarros, los primeros pobladores de Castropol, el propio origen del núcleo urbano de Castropol debe buscarse en esta época como castro o poblado fortificado en una altura. Su actual nombre parece que proviene de denominaciones que aludían a su origen fortificado, pasando de Puebla de Castro a Pola de Castro y Pola de Castropol. Igualmente hay abundantes restos de castros por todo el municipio. De la época del Imperio Romano corresponden algunas inscripciones, topónimos, monedas y otros restos de diferente interés. Esta tierra entre los ríos Navia y Eo, donada al obispo don Martín por el rey Alfonso VII, situando en aquel entonces la capital, el Reboledo. Esto fue lo más trascendente para este área. Ocurrió en el siglo XII y se hizo con el fin de resolver las disputas territoriales entre los obispos de Oviedo y de Lugo. Alfonso VII dona al primero el castillo de Suarón con todas sus propiedades, haciéndose efectiva la entrega a la mitra ovetense en 1154, quedando desde entonces ligado a Asturias. El obispo de Oviedo, respondiendo al deseo de la corona, en especial durante el reinado de Alfonso X, convirtió sus latifundios en concejos y encargó a su encomendero la creación de uno de Navia a Leo. Su núcleo principal era el pueblo de Reboredo, viéndose desplazado en su capitalidad por Castropol a comienzos del siglo XIV. A finales del siglo XIII, el obispo don Fernando Alonso manda hacer Puebla en Castropol y crea un gobierno con fuero semejante al de Benavente. Siglos más tarde la corona se hace con la propiedad de este extenso territorio en 1579 a través de una bula pontificia concedida a Felipe II, dividiéndose en varios concejos. Castropol aprueba sus primeras ordenanzas en 1583. Figueras fue desmembrado por el obispo don Gutiérrez en 1378 y en la primera mitad del siglo XVI fue comprado el señorío
por don Arias Pardo de Don Lebún. A finales del siglo XVIII les fue concedida la jurisdicción a los vecinos de Figueras tras 43 años de litigios con los descendientes de aquel señor. En el siglo XIX fue destacada la participación de su población durante la Guerra de la Independencia, creándose un regimiento que llevaba el nombre del concejo. También, y durante un tiempo, la villa de Castropol fue baluarte y sede de la Junta General del Principado. Bueno, pues como es habitual en el programa tenemos con nosotros al alcalde de este concejo Castropol, José Ángel Pérez. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, José Ángel, ¿cómo y el concejo a los ojos del alcalde? Bueno, a los ojos del alcalde y creo que a los ojos de todo el mundo es un concejo espectacular porque aúna tanto tierra como monte como mar, con parajes impresionantes como el que tenemos a nuestra espalda de la Ría de Leo, con playas, con monumento natural como la Vera de Penarronda y después con zonas en la zona alta del municipio como el Valle de Obanza, las zonas de Presno, Valmonte, que tienen unas vistas espectaculares y desde luego un desarrollo y un futuro prometedor para todas luces, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva aquí viviendo en el concejo? 41 años. 41. Entonces en esos 41 ¿no vio tirar para adelante el concejo de Castropol? No, más que eso, poco más. Poco más. Poco más. O sea, unos casines y... Sí, y hay un grupo de 5 también, un bloque de 5 viviendas y nada más. ¿Y las comunicaciones, las carreteras? No, eso como estaba. ¿Cómo saben? Como estaba, sí. Que si pudiéramos hacer que el concejo fuera más guapo, pondríamos y algo, quitaríamos y algo. Hombre, claro que sí, pudiendo sí. ¿Y qué pondríamos? No, yo qué sé. Gracias. Bueno, el concejo en general tiene un desarrollo turístico muy armónico en la zona costera. Necesitamos algún alojamiento y alguna sesión de restauración o alguna actividad de ese tipo en la zona alta. También, como Agua de Mayo, actividades de tiempo libre, de ocio, un poco de estos que se llama turismo activo, ¿no? Aquí unamos la mejor gastronomía quizá de Asturias, es un concejo con unos establecimientos de restauración impresionantes y unos establecimientos hoteleros y de turismo rural impresionantes. Entonces, si a eso añadimos el paraje que nos rodea, pues creemos que tenemos unas enormes posibilidades y estamos tratando de promocionarlas y de desarrollarlas. En estos últimos 4 años hemos hecho grandes inversiones en materia turística, vamos a continuar en esa línea y solo nos quedan esos 2 pequeños temas que esperemos que con la puesta en funcionamiento de Sestelo dentro de unos 3 o 4 años y que algún promotor surja en la zona alta del municipio, bien sea Valmonte o en las zonas más altas de Obanza, y podamos completar toda la oferta en todos los sitios que creemos que sería ya la guinda a este pastel que tenemos aquí en el municipio. ¿Cuántos años lleves viviendo aquí? Pues 40. Nací aquí. Y en esos 40 años que lleves viviendo aquí, ¿viste cambiar el concejo? ¿Creció? ¿Subió? Hombre, yo creo que bajó. Bajó bastante, sí. No se ve crecer, digamos, en ninguno de los sentidos. Muy poco. Con la llegada de la autovía yo creo que las posibilidades de promoción y de visitas va a ser enorme. Hemos conseguido en estos 4 años hacer una agrupación que reúne a toda la hostelería, a toda la restauración y a todos los alojamientos, que se llama Castropol Turismo. Tenemos reuniones periódicas con su junta directiva y estamos trabajando codo con codo y vamos por muy buen camino. Creo que esta unión que tienen todos va a redundar en beneficio de todos y al mismo tiempo las promociones que estamos realizando con un congreso que tenemos ahora en puertas en el mes de abril, el primer congreso de avicultura de raza, y después las celebraciones que estamos haciendo de las exposiciones de avicultura artística y de los campeonatos de España, el primero que se celebró el año pasado, el segundo que celebraremos este año si la gripe aviar nos lo permite, y creo que, bueno, que es un producto que vamos a
ir enriqueciendo con el Centro de Interpretación de la Ría y con distintos proyectos que tenemos en cartera y que bueno, iremos desgranando a lo largo de la próxima legislatura si los electores siguen confiando en el hacer que estamos desarrollando. Les comunicaciones, digo, carreteras. No, eso sí, bien, está todo bien, sí, pero yo hablo sobre viviendas y sobre eso, que la gente que había aquí pues tiene que salir afuera. Jóvenes, más jóvenes y más mayores que yo, marcharon para Ribadeo y para otros lados, que aquí no... Estamos quedando sin juventud. Sí, sí, bastante. Bueno, y ya que estamos en el concejo de Castropol, ¿cómo no visitar, pues el astillero de Gondán, que es uno de los más antiguos, digo yo? Estamos con su presidente, Álvaro Platero. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿cuántos años lleva este astillero fabricando barcos? En Gondán empezó en 1925, mi abuelo fue el fundador, aunque ya mi bisabuelo construía barcos en un astillero de Ribera, muy cerquita de aquí. Mi abuelo se cambió a Figueras y empezó aquí haciendo barcos de madera para barcos de cabotaje y barcos de pesca. Y a partir de 1960 pues ya empezamos a hacer barcos más grandes, pero llevamos aquí pues eso, 80 años más o menos. Mi bisabuelo fue el precursor del tema naval, él era un astillero de Ribera, él era carpintero en la montaña y bajó hace muchos años, no sé exactamente el año, pero bajó a la ribera y empezó a hacer barcos, ¿no? Mi abuelo empezó con él y cuando ya los barcos se le quedaban pequeños, o sea, el sitio se le quedaba pequeño para los barcos que hacía, fue cuando se vino a Figueras. ¿Cuál fue el barco más grande que hicisteis aquí en Astilleros Gondán? Hicimos hace unos años uno muy grande y muy famoso que fue un velero, el Sea Cloud 2, un velero de pasaje, pero este que estamos haciendo ahora es un barco de apoyo a plataformas y es probablemente el más sofisticado. Sí, empezamos siendo un astillero de Ribera, como decía, haciendo barcos de madera y a partir de 1960 hacemos solamente barcos de acero. Ahora mismo exportamos el 90% de nuestra producción o más y a países tan dedicados a la construcción naval como Noruega, ¿no? Exportamos barcos a Noruega, a Kenia, a Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda, Alemania, en fin. Ahora mismo tenemos en construcción 4 barcos para Noruega y uno que acabamos de terminar para Kenia y la verdad es que son barcos muy sofisticados, somos yo creo que punteros en el tamaño de astillero que tenemos, ¿no? Llevamos muchos años intentando modernizarnos, intentando estar bueno, pues en la cabeza de la tecnología en nuestro sector y en nuestro tamaño y además tenemos una plantilla creo que muy adecuada y muy bien formada. Llevamos años pues seleccionando y formando para poder construir los barcos que hacemos. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en Miradas de Asturias y por bueno, estar aquí en el concejo de Castropol pues trabajando, dando trabajo y desde luego funcionando después de 4 generaciones que lleve mucho. Muchas gracias a vosotros. Bueno, realmente en este municipio es muy difícil escoger un solo rincón porque tiene multitud de ellos impresionantes, ¿no? Pero yo, si tengo que escoger uno, me quedaría con el antiguo molino de Mareas, el molino de las Aceas, porque ahí, pues bueno, en mi época de niñez pasé momentos inolvidables, bañándonos allí con los demás compañeros, y creo que es una zona espectacular y que vamos a tratar de recuperar ahora. Tenemos un gran proyecto de futuro que aunará un paseo aquí en la zona de Castropol y al mismo tiempo pues la recuperación de ese molino de Mareas que está ya al frente de esta ría y que es un sitio con un encanto especial y creo que espectacular para cualquier visitante y para cualquier persona. Oye José, ¿cuánto tiempo lleves aquí en el concejo de Castropol? Yo llevo viviendo 23 años. ¿Y en esos 23 años viste cambiar el concejo para mejor, bajó, para peor? ¿Cómo? Hombre, mira, yo creo que mejoró en muchas cosas, pero también bajó, sobre todo la gente joven, los chavales, parejas jóvenes, se compraron mucho piso en Ribadeo porque aquí no hay vivienda ni hay zona para construir, ¿eh? Yo creo que lo mejoraron muchas cosas porque se hizo alumbrado público, se hicieron muchas obras por ahí, fue mejorando muchos aspectos.
Y luego en el otro sentido pues lo veo un poco corto quizás en que no hay construcción, no hay... Claro, la gente joven pues busca donde haya más movimiento, más no sé, más trabajo, más un poco de todo, sí. Que se hicieran viviendas a la que pudieran tener acceso, pues yo que sé, gente obrera, la gente joven, las parejas jóvenes que se casan, no sé. Y un poco más de trabajo. Un poco más de trabajo, sí, aunque aquí, bueno, tenemos ahí el Estillero Figueras, oye, que da trabajo, y luego está el polígono en Barres ahora que tiene gente también, y bueno. Bueno, ya estamos en un nuevo concejo, esta vez en Castropol. Vamos a invadir una nueva cocina, vamos hasta Casa Vicente, a hablar con Vicente en Castropol, que de esto de la cocina aquí sabe un cacho. Venid conmigo. Buenos días, Vicente, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué se come en el concejo de Castropol? Pues en el concejo de Castropol podéis comer unos pescados maravillosos que tenemos aquí de la ría. Podemos comer también caza, que hay mucha caza por aquí, por el municipio. Jabalís, ciervos, y podemos comer marisco, marisco estupendo. Que tenemos conjugando el pescado y la carne, y bueno, veo-te ahí ya preparando cosas que, como digo yo, cuando llega el oso por la casa, ¿qué se tiene ahí preparado para ver hoy? Pues hoy vamos a comer un San Martín al horno. Sí, a mí gustan mucho los santos. Un San Martín. Un San Martín. San Martín al horno, muy bien. Oye, y todo esto, digo yo, que lleva una cocina, como digo yo, tradicional, lleva una nouvelle cuisine, como lleva... No, tradicional 100%. Nosotros hacemos una cocina muy tradicional, tenemos unos productos buenísimos y entonces no queremos enmascarar sabores. Yo era lo que te iba a preguntar, porque y es lo que yo digo, la cocina a la abuela. Sí, sí, cocina de la abuela total. Pues paredme que me voy a quedar, que me gusta la proposición. ¿Qué te digo yo? Como a media mañana estamos estorbando todo el día, voy a dejarte hacer y después en la mesa vemos lo emplatado. ¿Qué te parece? Perfecto. Venga, hasta luego, Vicente. Venga. Bueno, ya veis lo que tengo puesto en la mesa. Cada vez que llego, vamos, estoy una fiesta de sabores. Cuéntame, ese San Martín que tenemos ahí, cuéntame qué lleva. Pues mira, este San Martín lleva simplemente un fondo hecho con cebolla, con puerro, con ajo, pimiento rojo, y lleva un vino albariño y después el San Martín, unas patatinas panaderas, va todo al horno y sencillo. O sea que y un pescadín al horno. Quiero decir que la gente que me está viendo siempre me está diciendo que estoy engordando mucho, pero esto, oye, bueno, ¿no? No, esto es todo bueno, esto no, muy pocas calorías. Estupendo, ya veis que me cuido. Y cuéntame, hay mucha gente que nos está viendo que a lo mejor no sabe cómo es el San Martín. El San Martín estamos hablando de un pescado blanco, gelatinoso. ¿A qué se parece? Sí, es un pescado blanco, pero es un pescado que tiene bastante grasa. Grasa buena, hay que decir. Grasa buena, sí, grasa buena, es sabroso, es gelatinoso. Es un pescado, a mi gusto personal, muy rico. Voy a comentarte otra cosa. Estoy viendo que te diste cuenta de que soy muy goloso y pusisteme aquí unos postres preciosos. Cuéntame, ¿qué lleva? Vamos a empezar por el primero. ¿Qué lleva ese postre ahí que tienes, que me contaste tú, de chocolate blanco? Pues mira, esto lleva un mousse de chocolate blanco, lleva un sorbete de limón casero y lleva una mermeladina que hacemos aquí con fresas. Cuando son de temporada, y si no, pues hay que buscarse la vida. Y al otro lado tenemos en vez de chocolate blanco, el chocolate oscuro, todo lo contrario. Al lado tenemos una brownie, que es un bizcocho brownie que lleva un mousse, una ganache de chocolate y lo que tienes ahí esmigallado como si fuera galleta. Lo que está esmigallado es una especie de galleta de mantequilla que hacemos aquí, y después es una salsa de tofe y una crema inglesa. Que parece un huevín. Parece un huevín. Y ya por fin llegamos a ese flan de la casa, que no por, digamos, estar más decorado, deja de ser menos sabroso. El típico flan maravilloso, ¿no? Sí, pero es un poco más calórico que el flan, ¿eh? Te va a venir un poco tocinillo. Peor. Es un tocinillo, un tocinillo de siempre, de la casa, y con un sorbete de mandarina y la nata de siempre, que le viene muy bien para suavizar. Para suavizar. Para suavizar. Oye, Vicente, ¿qué te digo yo?
¿Qué vino vamos a tomar con todo esto? Pues vais a tomar un albariño. Albariño. Un vino de los vecinos que están aquí al lado y que va muy bien. Que el albariño va a venirnos muy bien porque vamos a comer pescado, los postres, yo creo que casi que lo tenemos todo preparado. Una cosa, ¿tú crees que los asturianos somos muy golosos? Yo creo que sí. Somos golosos y eso está bien. Hay que probar y hay que comer y estamos en una zona muy buena, que hay aquí una tenemos de todo. Buenísima y hay que aprovechar. ¿Qué te digo yo? Déjame deciros esto a esta gente una cocina, porque parece que voy quedame. Tenemos una comida que es ligerina y sabrosa y yo creo que vamos quedando. Espera un momentín. Compañerinos, como veis, tengo trabajo, tengo que dejaros. Y aquí con Vicente, que como siempre digo, una buena compañía, vamos a ponernos a ello. ¿Qué te parece? Pues muy bien, cuando queráis. Pues nada, vamos a empezar ya. Después nos vemos, venga. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Quién no conozca Astropol? Vamos, yo creo que ningún asturiano puede decir que no conozca Astropol. Pero yo pediría a ti hacer un llamamiento para que lo conozcan en profundidad, más a fondo. Bueno, para conocerlo en profundidad hay que venirse unos días y estar visitando todas estas zonas que tenemos impresionantes. Hay unas rutas para pasear, unas rutas para bicicleta y después tenemos la zona de la playa, de la ría, que son actividades de todo tipo, desde remo hasta vela e incluso windsurf. Cualquier actividad de tipo acuático puede desarrollarse en esta extraordinaria ría. Y en la zona alta pues tenemos esas rutas de senderismo con unos pasajes y unos parajes impresionantes y después sobre todo la restauración, que es uno de los principales valores que tenemos en el municipio y que creo que merece la pena visitar y efectivamente yo creo que prácticamente toda Asturias y en muchos rincones de España nos conocen. Es significativo que hace poco tiempo estuve en Tarragona en una exposición de avicultura artística y los alemanes, había unos 10 jueces alemanes y comentando con ellos, cuando yo decía soy de Asturias, porque lógicamente allí decían Asturias, no caía muy bien, pero cuando decía de Castropol, entonces, sí, donde la avicultura. Entonces era un orgullo para nosotros que fuese ya nombrado en allende nuestras fronteras el municipio de Castropol y que creo que, bueno, que estamos en la buena línea y que vamos a recibir un montón de visitantes tanto del extranjero como del resto de España, porque en las exposiciones estas de avicultura pues viene gente prácticamente de todas las comunidades autónomas y en los campeonatos de España pues hay representantes yo creo que de todas las provincias españolas y es una actividad que, bueno, que potencia muchísimo el turismo y que estamos muy satisfechos de cómo están desarrollándose las cosas. Yo creo que es importante venir aquí, que tenemos una gran historia aquí, un gran paisaje, una gran gastronomía y desde luego sus gentes que son maravillosas. José Ángel, muchísimas gracias por estar en Miradas de Asturias. Gracias a vosotros. Muy bien. Sentimos al marchar que la visita nos ha sabido a poco, que tenemos que volver y ahondar mucho más en su territorio y en su historia, que debemos beber de las raíces históricas que han hecho de este concejo un lugar no solo de frontera con Galicia, sino de emblemática esencia asturiana, donde el orgullo de Asturias alumbra como un faro hacia el horizonte. El brazo azul de Leo se apoya en Castropol, frontera de mi Asturias, luciendo como el sol de este bravo occidente que mira al norte con pasión. Figueras, Moldes, Piñera, Fresno, Sear, Estol, Belmonte, Barres y su capital, Castropol. Asturias era niña, defendida con ardor por estas valientes gentes. Honor de Asturias honor. Un beso deja en la frente la que ayer fue niña Asturias, a quien fue su fiel defensor. Esta hermosa tierra, llamada desde hace siglos, territorio de Castropol. No lo digas, pues no lo sé.